Bueno, acá estamos, ¿cómo están? Para una especie de cierre que le quiero dar a estos pequeños videos que fuimos subiendo sobre neurosis, psicosis, el problema en el dispositivo, los prejuicios de los analistas. Eh, lo que nos puede quedar quizás ahí en el aire, que me parece que no ahondamos demasiado, a pesar de que obviamente todo es muy limitado en estos pequeños videos, es el tema de lo que se conoce como el delirio, la alucinación visual, auditiva, en algunos casos, en los casos donde se produce esta forclusión que para Lacan tiene que ver con el significante. Bueno, a ver, nosotros tenemos que partir de la base que la realidad es delirante como tal. Como lo dice también Lacan de alguna manera en el seminario 3, dice, ser psicoanalista es entender que no hay nada más disparatado que la realidad humana. A lo que voy es que, y más allá de esto que también decía Freud, ¿no? El delirio del psicótico es el sueño del neurótico. Pero a lo que voy con esto es a que podamos entender dos cosas que andan por ahí en el aire, sobre todo en el ámbito psiquiátrico. La persona que delira es consciente que está delirando. No es cierto esto de que como dicen muchos psiquiatras, que no entienden o que no se dan cuenta que están diciendo algo que los demás justamente no coinciden. Y por eso justamente este, una de las razones por las cuales estos llamados pacientes psicóticos sufren. Estos delirios, el concepto en realidad del delirio lo tenemos que tomar culturalmente. Esto está en los grandes investigadores, científicos, filósofos que han investigado sobre estos temas. Por ejemplo, para dar una idea más o menos de lo que quiero transmitir y de lo que nosotros tendríamos que ir entendiendo. Cuando nosotros decimos cosas como los vínculos amorosos se pueden terminar, pero los vínculos de amistad no, eso es un delirio. ¿Se dan cuenta? O cuando decimos, por ejemplo, no se puede tomar el vino mezclado con agua, o mezclado con hielo, o mezclado con soda. Eso también es un delirio. A lo que voy. Los psicóticos, los llamados psicóticos, deliran de alguna manera con cosas que el estándar, los que estamos más o menos abajo de la campana de Gauss, no deliramos. Porque bueno, uno hizo un curso de vinos o unos cuantos cursos de vino, o puede ser sommelier o incluso enólogo, y entonces culturalmente en ese ámbito mezclar el vino con soda o con agua es una herejía. Pero se entiende lo que quiero transmitir. Esto tiene que ver con muchas cosas que nosotros no nos ponemos a pensar en el momento que la estamos diciendo. Por eso también Lacan decía, el neurótico no sabe lo que dice cuando habla, y por eso nosotros los psicoanalistas tenemos trabajo, porque si supieran no tendríamos razón de ser nosotros. Por ejemplo, ustedes, muchos se habrán casado, no es ahora época, no se suele estirar tanto como antes, por iglesia. Y los ha casado un cura. Ustedes pensarán que los curas, o las monjas, o el papa, cree en el matrimonio y en la felicidad del matrimonio. Esto también es un delirio si no lo pensamos 2 minutos. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán y sabrán que los curas son célibes, igual que las monjitas. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Es decir, ahí tenemos el otro delirio, y los dos delirios enganchados. ¿Se entiende? Por eso Lacan decía que los verdaderos ateos son los curas de oficio, ¿no? Los religiosos de oficio. Porque justamente ellos no creen en cosas que tienen que trabajar, decían, todo el tiempo para sostener, bueno, no lo voy a decir en mis palabras, estos delirios.
Ahora, ¿por qué esto no es un delirio? Porque también Freud decía que la religión es una neurosis obsesiva colectiva, porque está aceptado culturalmente. Antes también se encerraban a las histéricas o a los histéricos, y hoy hacer eso es un delirio. Entonces, lo que quiero transmitir en definitiva es que tengamos en cuenta estas realidades, porque no pasa por aceptar o no aceptar también, bueno, yo acepto que el tipo delira, sino por entender epistemológicamente o psicopatológicamente, hacer una lógica de lo que se está tratando de investigar cuando se escucha a un sujeto, y que esa lógica tiene que ver con fantasmas y con una cuestión incluso topológica, porque la realidad topológicamente está desvirtuada en algunos casos o en otros. Y esto que yo creo que tiene que estar en el horizonte, entender que los delirios de ayer son las realidades de hoy. Esto no quiere decir que no entendamos que una persona puede estar sufriendo. También se sufre en la neurosis, se sufre mucho. No podemos tener parámetros porque no tenemos un escalímetro para medir quién sufre más, quién sufre menos. Cuando a Jorge Luis Borges una vez en una entrevista le preguntaron, maestro, ¿usted qué piensa de la realidad? Él respondió, ¿de qué realidad? ¿De la suya o de la mía? Vayamos con estas premisas a escuchar a los analizantes, así no hacemos psicología y no pensamos que las cosas que nos dicen pueden estar bien o pueden estar mal, depende de nuestra realidad. Que estén bien.